¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Empezamos la jornada de este martes en la materia de lenguaje con el contenido, la continuación de los contenidos que empezamos a repasar desde la semana pasada, utilizando nuestro libro virtual. Usted sabe que lo encontrará, obviamente, ¿no? En la clase del pasado martes 12 de mayo. Por si se le olvida, ¿no? Dónde está el libro, es en la dirección de Casals. Yo pues ya obviamente ya mejor lo puse una sola vez para ahorrar tiempo, ¿verdad? Así que por favor, si se le olvidó dónde es que se encuentra el libro, por favor váyase a la clase del martes pasado y ahí pues observa los primeros 10 minutos para identificarse. Pero bueno, para los que no y saben dónde está, rapidito, o si no, pues le voy a dar un chancecito, póngale pausa al video en ese momento y váyase a buscar el libro, ¿verdad? ¿Ya? Bien, si ya lo hizo, pues obviamente le va a aparecer acá, ¿no? Así comenzamos. Acuérdese de ese libro, ¿no? Lengua castellana y literatura, que sale ese señor así como con espadas. En esta oportunidad ocuparemos la unidad 5 para darle continuidad al tema de los sintagmas. Y dentro de la unidad 5, en particular, nos vamos a ir hasta la página 93, donde vamos a identificar la página donde la vamos a colocar. Aquí abajito aparece una serie de cuadros, miren, aquí, donde son las páginas, ¿no? del libro. Entonces usted hace clic ahí, baja hasta la página 93, que es la que vamos a utilizar, que es la parte del conocimiento de la lengua y gramática. En lo que carga, por favor, porque a veces he tenido dificultades con Inter, ya les escribo, ya les hablo nuevamente. Bien, ya, hoy sí. Estamos con el tema de esta semana y si la semana pasada vimos el sintagma nominal, en esta oportunidad hablaremos del sintagma verbal, el otro componente sumamente importante en la elaboración de enunciados, en la elaboración de textos. Como su nombre lo indica, vamos aquí a la definición, que está sobre las primeras líneas. Es un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo. O sea, la palabra más importante es un verbo. Ya veíamos anteriormente, el año pasado, ¿no? Las diferentes modalidades de los verbos, entre otras cosas, ¿no? Y pues sabemos, usted viene estudiando esa parte gramatical, esa palabra, clase de palabra, ese elemento gramatical conocido como el verbo, prácticamente desde que tiene uso de conciencia, ¿no? Más seriamente de tercer grado, por ahí más o menos. Pero vamos a solo hacer la retroalimentación, pues verdaderamente estamos hablando de una clase de palabra que hace referencia a acciones desarrolladas por alguien en particular, ¿no? Que en este caso es obviamente el sujeto. Pero para lo que nos atañe a nosotros ahorita, estamos viendo que efectivamente, ¿no? El sintagma verbal tiene que ver con un verbo y que este es un elemento principal de la oración. En el ejemplo anterior va añadiendo sintagmas para ir complementando el significado del verbo, que funciona siempre como núcleo hasta formar un sintagma verbal extenso. Ahí tenemos diferentes formas de añadirle al verbo o sintagma verbal complementos, así como sucede con el sintagma nominal, que tiene unos complementos que lo van haciendo cada vez más complejo. De igual forma sucede con el sintagma verbal. Vemos el primer caso, cantó. Ese es un sintagma verbal cuyo núcleo es el mismo, la misma palabra, ¿no? Ahí no hay donde perderse. Luego lo vamos haciendo un poco más complejo. Cantó una canción. Todo eso sería un sintagma verbal porque tenemos un verbo ejerciendo la función de núcleo y al mismo tiempo le está acompañando un sintagma nominal, porque al decir una canción, ese sintagma nominal está acompañando al verbo y es un complemento. Ya, obviamente ese complemento tiene un nombre en particular, pero no lo vamos a ver todavía. Luego lo vamos haciendo un poco más extenso nuevamente. Cantó una canción a mi amiga. Le vamos añadiendo cada vez más otros elementos que incluso, si lo ven usted, en ese sintagma verbal tenemos un núcleo verbal y un sintagma nominal
unido con un sintagma preposicional, que fue el tema que estuvimos viendo hasta la semana pasada, ¿no? El viernes. Y así va viendo usted cómo se le van añadiendo más y más elementos, ¿verdad? Pero parte del núcleo o de la palabra más importante, que es el verbo. Bien, ¿cuál es la estructura del sintagma verbal? Como la palabra más importante del sintagma verbal es un verbo, este funciona como núcleo. Un verbo solo sin complementos puede formar un sintagma verbal, ¿ya? Como en el caso, los dos casos, vea. Tanto aquí decir vendrán como cantó, ese es un sintagma verbal, y aunque no tenga más elementos para ponerle todo un sentido completo, ese mismo ejerce la función de núcleo. O sea, él solito tiene sentido, razón de ser. Sin embargo, por lo general el verbo necesita complementos para precisar su significado. O sea, cantó, sí, ¿verdad? Pero ¿qué cantó? ¿A quién? ¿Dónde? Etcétera, ¿no? Y por eso es que uno va a entender que el verbo solo, aunque tiene sentido por sí mismo, necesita de otros para tener un significado más amplio, más que se encarga de añadir, ¿verdad?, más elementos para hacer más completa la comunicación. Por ejemplo, hay complementos obligatorios por lo siguiente. En los verbos anteriores necesitan obligatoriamente ser complementados con un atributo o un complemento directo respectivamente. Vea, ¿a qué se refiere con complementos obligatorios? Hay verbos que no pueden quedar solos porque su significado está inconcluso. Por ejemplo, los verbos copulativos, ser, estar o parecer, ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Mi vecina es que, profesora, dice ahí, es tacaña, es mayor, es joven, es mi pariente, etcétera. No estamos hablando, complementando, ¿verdad? Eso de lo que ya aparentemente es la vecina. Luego, María ¿hizo qué? Bueno, hizo caso, hizo los deberes, hizo un desorden, hizo la cena, hizo un postre, etcétera. No, usted va a ir entendiendo eso, que hay verbos que no se pueden quedar sin otros complementos, porque su significado está verdaderamente es como que inconcluso. Y luego tenemos complementos adjuntos, que en algún momento son opcionales, ¿ya? Y que por lo tanto la oración no pierde sentido aunque estos se omitan. Tenemos por ahí, por ejemplo, el caso: compró un billete de tren por internet. Ese complemento opcional puede omitirse y la oración aún así tiene sentido. Por ejemplo, decir compró, sí, ¿verdad? Ahí se queda, bueno, sí tiene sentido, compró, pero ¿qué fue lo que compró? Un billete de tren. Eso es un complemento obligatorio. ¿Qué pudo haber comprado? Pudo haber comprado una lavadora, pudo haber comprado un teléfono, pudo haber comprado un automóvil, una mochila, pudo haber comprado joyas, etcétera, ¿no? Pero ahí está precisando que compra un tren, ¿ya? El medio por el cual lo adquiere o la forma como lo adquiere, eso ya viene siendo opcional, que se puede colocar para ampliar todavía más la información, o se puede omitir, pero no pierde sentido la opción de comprar, porque ya se añadió el que iba a comprar. Luego, dentro de la estructura, encontraremos siempre que un sintagma verbal llevará una estructura más o menos similar a esa. Primero, el núcleo. Luego, un complemento obligatorio y un complemento opcional. Ojo, este orden es el que se supone que debe llevar siempre el sintagma verbal cuando uno lo está identificando. No obstante, con el proceso que ya anteriormente habíamos estudiado como el hiperbatón, donde alteramos el orden lógico de la frase con el propósito de hacer un énfasis en alguno de los elementos, uno podría decir, por ejemplo, el lunes pasado regaló un libro a su compañera. Y ahí vemos que ese complemento opcional pasa de estar al final de la frase a pasar a ser el primer elemento. Y no se le pierde el sentido. O pudimos haber dicho, a su compañera
regaló un libro el lunes pasado. O un libro a su compañera regaló el lunes pasado. Soy un poco como absurdo mencionarlo de esa manera. Sin embargo, son usos del lenguaje que los empleamos más que todo con fines estéticos o para enfatizar aquello que verdaderamente nos llama la atención. Por ejemplo, nos podemos centrar en el libro si queremos decir el nombre completo. Por ejemplo, regaló El prisionero de Azkaban a su compañera y ahí se sustituye ese ejemplo que yo le acabo de dar por libro. O podemos decir, regaló un libro a Marta. ¿Pero quién es Marta? Bueno, ahí habría que especificar su compañera, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, pasamos a la siguiente página. Ahora, ya en la página 94, repasamos un poco acerca de la función sintáctica del sintagma verbal. Y vemos que el sintagma verbal puede desempeñar dentro de la oración dos funciones diferentes, ¿ya? Según la clase del verbo. Vea, eso es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Cuando tenemos un predicado nominal, ¿ya? El núcleo de este sintagma es un verbo copulativo. ¿A qué se refiere un verbo copulativo? Que solo sirve para enlazar dos elementos. Y esos verbos son ser, estar o parecer. Siempre los va a identificar usted de esa forma. Ser, estar o parecer. En sus diferentes conjugaciones, ¿no? Soy, estuve, parecías, pareciste, estabas, estuviste, etcétera, ¿no? El sintagma verbal desempeña la función de predicado nominal. Mire, PN. A partir de ese momento, ya usted lo va a identificar así con esas siglas, porque expresa una cualidad o estado del sujeto de la oración. Es como que si fuera una especie de adjetivo, una adjetivación que se está haciendo con un verbo. Lucía es azafata. Ahí pudimos haberlo quitado y haber dicho, por ejemplo, como una aposición, como la que vimos la semana pasada, Lucía, la azafata. Se puede omitir, ya, pero ese verbo, el es, le está transfiriendo una cualidad a Lucía referida a la profesión a la que se dedica. También el verbo puede ser un predicado, puede tener una función de predicado verbal, PV. Si el núcleo del sintagma verbal es un verbo predicativo, ahí están algunos ejemplos, el sintagma verbal desempeña la función de predicado verbal, PV, porque expresa una acción que realiza el sujeto. Espero que hasta ese momento entienda o me haya dado a entender lo suficiente, ¿no? Una cosa es cuando el verbo nada más expresa una cualidad o estado del sujeto. Lucía es azafata, es una cualidad de Sofía o de Lucía, perdón, o decir Lucía está dormida, un estado. Diferente es decir Lucía saludó a una azafata, porque aquí estamos hablando de una acción que es ejercida por el sujeto, en este caso Lucía, ¿ya? Saludó a una azafata, puede ser el ejemplo golpeó, llamó, solicitó una azafata. O sea, espero que me entienda, ¿no? La diferencia entre mencionar a través del verbo una cualidad o situación que está atravesando en particular el sujeto, o por el contrario, cuando el mismo sujeto, utilizando un predicado verbal como sintagma verbal, está llevando a cabo una acción. Muy bien. Yo sé que probablemente vamos muy rápido con esos temas y que hayan partes que se quedan así como que en la luna por un momento, ¿no? Por ello, yo le invito a que pueda observar cuantas veces usted estima conveniente las explicaciones que yo le estoy dando, que al mismo tiempo pueda consultar su libro y pues en última instancia, ¿no? No quedarse con las dudas y escribirme, ¿no? Por el chat de Teams, que yo con mucho gusto le ayudo a resolver sus inquietudes sobre las temáticas. Bien, luego, la parte del núcleo
Eso prácticamente es similar, ¿no?, a lo que mencionábamos ya al principio, ¿no? El verbo funciona como núcleo del predicado y concuerda en número y persona con el sujeto. Por ejemplo, si decimos mi tía, ya estoy hablando de una persona, el verbo va a ser, obviamente, ¿no?, también en singular. Y, eh, y nos estamos refiriendo a una cantidad. Bueno, cuando ya hablamos de singular, estamos refiriendo que es a una sola persona, ¿no? Y vemos el otro caso, ¿no? Han entrado un temporal por Galicia, ¿no? Ahí vemos que, ¿qué es lo entrado? Bueno, un temporal, ¿no? Ha entrado, se está refiriendo a uno nada más, ¿ya? Y obviamente, ¿no? Es uno. Luego, el lunes llegarán las lluvias. Vea cómo va cambiando. No dice llegará las lluvias. No, llegarán. ¿Por qué? Porque estamos ahí en plural, tercera persona, ¿no? Luego, me gusta el batido de fresa. El me gusta, el gustar, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? Bueno, el batido, ¿no? O sea, nos está refiriéndose a uno, ¿verdad? También en masculino o femenino, en lo que se refiere a fresa, ¿no? Bien. Luego, en cuanto a su significado, hay tres clases de verbos que uno puede identificar, ¿no? Los verbos de acción, que es lo que mencionábamos anteriormente, es cuando el sujeto realiza la acción voluntariamente, que él es consciente. Mi madre repartió la tarta, o sea, su mamá o mi mamá, como sea, llevó un pastelito o lo que sea, ¿no? Y ella dispuso las porciones que le iba a dar a cada quien. Esa es una acción voluntaria. Eh, Puede ser haber verbos de proceso cuando el sujeto sufre un proceso o cambio involuntariamente. Cuando decir José Mario se resfrió. O sea, él no es que haya querido resfriarse, ¿no?, sino que es una acción que es ejercida sobre él, en cierta forma involuntaria, ¿no? Y vemos el ejemplo, el corredor se deshidrató. Ya, obviamente, él estaba corriendo, pero el proceso de deshidratación no es que las personas lo quieran, es obviamente la consecuencia lógica del ejercicio, ¿no? Pero obviamente la deshidratación como tal no es voluntaria. Y finalmente, un verbo de estado, ¿verdad? Cuando indica la situación o el lugar en que se encuentra el sujeto. Puede ser donde vive, donde se encuentra, donde reside, donde está en ese momento. Pedro está en el colegio, ¿ya? Bien, caballeros, yo sé nuevamente que esos temas son bastante densos, que no es lo mismo pues como lo podríamos estar trabajando en el colegio. Sin embargo, le repito, observe cuántas veces sean necesarias los contenidos, el contenido de la explicación, para aquellas partes donde se le hizo un tanto más difícil, ¿no? Y para eso le queda también el libro. Ahora, la actividad de ese día, como usted se imaginará, yo le he dejado nuevamente un ejercicio similar al que es ahí, ¿verdad? O sea, empieza y todo, son un par de ejercicios sencillos para que usted sepa identificar sujeto sintagmas verbales a través de toda la oración y todo. Consulte la bibliografía para ello, porque eso está un poquito más complejo. Pero, ¿qué va a hacer usted? Recuerde, por favor, mire, lo voy a hacer hasta un lado para que logre entenderme lo que le quiero decir. Cuando usted ya haya terminado y le aparezca la pantalla final, por favor, escribe su nombre. Por ejemplo, se me ocurre alguno. No lo tome personal, ¿ya? Escribe el nombre suyo. Aquí en el caso puse el de Montoya, ¿no? Y de repente, bueno, escribe el nombre, cuando ya haya terminado, hace la captura de pantalla y vea el caso en particular. No me lo va a escribir, no me lo van a colocar usted en la asignación. Mándemelo por un mensaje. Mándemelo por un mensaje. Mándemelo por un mensaje. Por si nunca lo había hecho antes, ¿cómo me envía un mensaje directo? Vaya, si lo está haciendo desde la compu, es mucho más sencillo. Después de hacer la captura de pantalla, como, bueno, aquí estoy tomando de ejemplo a Nicolás Díaz, así como él hizo anteriormente, ¿no? ¿Cómo me va a escribir usted si nunca me ha escrito un mensaje directo?
Vea, en su pantalla le aparece a ese lado, al lado izquierdo, ya, aquí le aparece un icono que se llama chat. Usted se mete ahí, ya con el nombre de chat, se mete y le aparece todas las personas con las que ha usted tenido comunicación. Pero ¿cómo me va a escribir si nunca lo ha hecho anteriormente? Aquí arriba, mire, le aparece la opción de nuevo chat. Se le da ahí y espera que cargue, ¿no? Y le escribe y con quién quiere chatear o a quién le quiere escribir. Para el caso, pues, si me va a escribir a mí, escribe el nombre y le va a aparecer. Bueno, ahí me están apareciendo otros. Salvador Román, veamos. Y para que usted vea, ¿no? Que si aparecemos todos. Permítame, que el internet me está fallando. Ya, usted me busca, ¿verdad? Con mi nombre. Obviamente a mí no me va a aparecer porque pues si yo voy a mandar un mensaje yo mismo, ¿no? De la misma aplicación. Entonces, usted lo hace así, ¿verdad? Lo escribe, me identifica, luego solo le da a adjuntar, aquí donde está el clip abajo. Ahí le da a adjuntar, usted ya guardó su captura de pantalla en su escritorio, donde sea, ¿no? La busca, la carga y me pone el mensaje profe y ya está. Y eso es todo. Luego le da a enviar aquí donde está ese icono y eso es todo lo que va a hacer. Por favor, caballeros, cumpla con su asignación lo más rápido posible. Y recuerda que el día de mañana, miércoles, también tenemos plan lector, pero para ello les estaré dando otras indicaciones. Por favor, cumpla con las actividades al pie de la letra, que son bien sencillas. ¡Chaito!